Mis hermanos, paz de Cristo, me siento bien contento de darles la bienvenida a la lección número 12, pero considero que esta es la lección en donde marca la mitad del curso. Lo digo porque ya vamos a empezar a ver un poquito cuestiones más técnicas, cuestiones un poquito más teóricas, pero que no son menos importantes, sino que también son herramientas que Dios nos ha dado, y esto es algo muy importante. Son herramientas muy importantes. Ahora, pues como una situación pues personal, quería comentarles que hay ocasiones en las que uno predica y cuando predica nos damos cuenta que hay inspiración divina del Espíritu Santo, y entonces uno empieza a predicar con mucho denuedo. El tema del sermón se deja un poquito de lado y empieza uno a fluir a través del Espíritu Santo de una manera tremenda. Ahora al final en la administración uno comienza a sentir la presencia de Dios de manera tremenda, ve los cambios de una manera poderosa. Esto se le conocía anteriormente como el Ruaj, el mover del Espíritu Santo. Pero hay ocasiones, hermanos, en las que el Espíritu Santo quiere obrar de otra forma. Y nos damos cuenta que en la predicación hay ese mover, pero no de una manera tan tangible. Y en ese momento, pues si no hicimos un bosquejo, si no traíamos algo preparado, el ambiente se empieza a ver un poco pues medio apagado. En ocasiones empieza uno a divagar, agarra para el sur y luego para el norte y luego regresa, habla de la tentación de Jesús, se sube al arca de Noé, después baja por allá en el Antiguo Testamento y se sube otra vez allá en las embarcaciones con Pablo. Entonces es importante que bajo la inspiración de Dios tengamos un bosquejo de lo que es nuestra predicación. Y vamos a hablar sobre las pautas generales de un bosquejo. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, lo vuelvo a recordar porque este es de mucha importancia. Timoteo fue uno de los predicadores jóvenes del Nuevo Testamento, el cual conocemos que era sucesor de Pablo, discípulo de Pablo, y se encargó de la iglesia en Éfeso. Entonces, Pablo le escribe porque sabía que este joven predicador debía, como ya vimos en las lecciones pasadas, ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, pero también le menciona en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, le dice: procura por favor, Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y hago hincapié en la última frase de este versículo, que usa bien la palabra de verdad. Utilizar un bosquejo es también utilizar bien la palabra de Dios, porque buscas primero el objeto del sermón. Segundo, buscas el tema del sermón. Tercero, buscas el tipo del sermón. Cuarto, tienes en mente una meta. ¿Cuál es el objetivo del sermón? También vas a saber específicamente quién es tu audiencia. Si son jóvenes, si son adultos, si son mujeres, si son niños, etcétera. Y hay que utilizar bien la palabra de verdad. Como definición, un bosquejo gráfico es escribir las cosas que pretendo decir en el sermón en el orden que ha de ir diciéndolos. Su sermón tiene que tener un orden lógico, y este orden, este tipo de bosquejo, va a estar basado en los dos tipos de predicación que vamos a estar viendo en todas las siguientes lecciones, ya sea un bosquejo de tipo textual o ya sea un bosquejo de tipo expositivo, y cada uno tiene su diferencia. El bosquejo es el sermón comprimido, son sus ideas. Ahora, es importante que ustedes empiecen a utilizar sus ideas en bosquejos de manera lógica. En ocasiones estamos acostumbrados a tener nuestros pensamientos un poco de forma desordenada, pero es importante que nosotros vayamos ordenándolos, ¿sí? Que tengamos bien el objetivo de nuestra predicación. Ahora, el bosquejo es el esqueleto del sermón, y sobre este esqueleto vamos pegando los nervios, los músculos, vamos pegando los órganos, vamos pegando cada una de las partes correspondientes de nuestro sermón. ¿Cuáles son los beneficios de tener un buen bosquejo?
Tener un buen bosquejo te permite tener una buena predicación. Lo voy a repetir de nuevo. Tener un buen bosquejo te permite tener una buena predicación. ¿Por qué? Porque tienes de manera lógica descrita tu predicación. Sabes exactamente cuántos puntos vas a tener en la predicación y no le vas a dar mayor hincapié a un solo punto en toda la predicación, sino que cada punto va a tener su tiempo correspondiente porque tienes un objetivo. Esto es importante también. A la hora de la predicación se nota aquel que tiene un buen bosquejo, que tiene un buen objetivo, porque no divaga en una idea media hora y luego después otra idea en otro. No, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo desde su bosquejo. Y en la predicación también está siendo inspirado, pero ya tiene el objetivo claro en su bosquejo para la predicación. Te permite una mayor organización de ideas inspiradas por el Espíritu Santo. Te ciñe a hablar de solo el tema y no divagar en otras cuestiones que confunden o que dejan sin edificar a la audiencia. Por ejemplo, si estás hablando de un tema y no tienes un bosquejo, vas a tener muchas ideas que conducen a muchos temas. Pero si tienes un buen bosquejo, vas a hablar de un tema con muchas ideas que confluyen en un solo tema, que edifican la audiencia y no la confunden porque saben cuál es el tema, porque estás reforzando el tema, porque le estás dando muchos puntos de vista, muchas ideas, pero a un solo tema, no muchos textos bíblicos que hablan de muchas cosas diferentes. Un bosquejo también te permite no olvidarte de puntos importantes. En ocasiones yo recuerdo aquellas primeras predicaciones en las cuales estaba preparando el sermón y yo decía, bueno, voy a hablar de esto y en eso se me veía una buena idea y como no la apuntaba decía, también voy a hablar de eso. Y entonces seguía leyendo el pasaje y entonces decía, también aquí le puedo meter una buena idea. Pero ya cuando estaba en la predicación, como no traía un bosquejo, leía la misma cita, pero ahora ya no me acordaba de todas las ideas, me acordaba de una nada más. Y cuando estaba exponiendo, pues ya seguía lo demás y se me olvidaban las demás ideas. Y esto hacía que las predicaciones al principio divagaran mucho, no fueran objetivas. La gente en vez de darle gusto le daba un poco de lástima. No tanto así, pero la gente se da cuenta cuando alguien se prepara, cuando alguien es inspirado por Dios. No solamente lo hace por criticar, sino lo hace principalmente porque la gente está esperando un sermón edificante, un sermón vivificante. Sí, esto es importante. Ahora, ¿cómo se organiza un bosquejo? Es importante primero reconocer que tenemos que tener un libro de apuntes en el cual nosotros podemos tener todos nuestros bosquejos. Es de suma importancia que el predicador siempre esté trabajando en nuevos sermones inspirados por Dios, no solamente cuando sea invitado para predicar, sino que siempre tener una serie de bosquejos, los cuales le van a ser de muchísima utilidad. Para esto puede hacer una libreta, tiene que ser dedicado a eso solamente, es una libreta para eso. Puede también hacerse de forma electrónica, ya sea en un iPad, en una tableta, en algo que también lo pueda tener en la mano. Solamente recuerden que los iPads se descargan en los dispositivos electrónicos también, ¿verdad? Es importante ustedes que tengan en cuenta esto. Ahora, ¿cómo se organiza un bosquejo? Igual lo que les mencionaba al principio va a depender si es de tipo textual o es de tipo expositivo. Si el bosquejo va a tener una serie de cosas importantes, pero sus divisiones principales sí va a ser diferente en cada uno de ellos. Cada uno de estos puntos lo vamos a estar viendo a lo largo del desarrollo de estas lecciones. Pero en general un bosquejo tiene que tener un tema. Es lo primero que se tiene que comenzar. Y vamos a tenemos toda una clase para hablar sobre el tema. Vamos a ver la lección de eso más adelante. Y el tema es el mensaje concentrado en una sola frase. ¿Ok? Puede estar basado, o sea, puede estar definido, perdón, por el texto bíblico, que es la base bíblica que vamos a estar utilizando.
va a definir plenamente el tema del mensaje y va a definir al mensaje como tal. Después de eso, su bosquejo tiene que decir la palabra introducción. Bueno, también vamos a tener una lección acerca de la introducción, pero una de las características principales de la introducción es que despierta el interés de los que lo están escuchando, ¿sí? Y esto les permite seguir atentos en el desarrollo del mensaje. Ahora, si el sermón es de tipo textual, entonces las diferentes divisiones principales van a ser preposiciones, es decir, palabras que estén dividiendo según un plan lógico formulado, como lo vimos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, como Pedro divide su sermón con la palabra varones. Son algunas palabras, algunas preposiciones que se pueden utilizar que están ligadas principalmente en la división del sermón. Si el bosquejo es para una predicación de tipo temático, entonces las divisiones van a estar basadas ya sea en el mensaje o en la doctrina bíblica, con el cuidado de no repetir las mismas ideas. Esto es importante también. Ahora, después de las divisiones va a tener subdivisiones, las cuales van a ampliar estas divisiones principalmente, haciendo que las ideas sean más claras y más comprensibles del tema. Hago hincapié en esto porque desde el principio tenemos que tener nuestra vista en un solo punto, y ahorita voy a dar un ejemplo acerca de esto. A lo último vamos a hablar sobre la conclusión, que es la parte final del bosquejo, que también vamos a dedicar una lección a ver esto, y el cual debe ser adecuada al conjunto de las ideas y las divisiones y las subdivisiones del sermón junto con la introducción, y que van de la mano junto con la llamada ministración. La unidad del sermón, que es el paso 2, es un requisito de la unidad homilética, ¿sí? La unidad del sermón debe de componerse de 3 aspectos principales. Primero, que el sermón tenga un solo tema. No pueden tener un solo sermón que tenga diversos temas. Voy a hablar sobre el amor y voy a hablar sobre el pecado y voy a hablar. No, no puede ser así. Tiene que tener un solo tema. Segundo, que tenga un solo propósito en específico. Y tercero, que emplee los materiales de elaboración apropiados. Ahora, estos son de las cosas que van a conformar la unidad del sermón y son requisitos en la homilética. Por ejemplo, en el paso 1-2 podemos ver que se debe mantener un equilibrio poniendo la vista fija en un solo punto. Lo vemos, por ejemplo, los que se le conocen como los alambristas, los equilibristas. Si ustedes se fijan y si ustedes se dan cuenta en algunos videos de alguno de ellos no están viendo para arriba, para abajo, no. Tienen siempre su vista puesta en un solo punto específico y mediante eso avanzan. Nunca los van a ver a los equilibristas mirar hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, no, porque pierden el equilibrio. Y asimismo el sermón, la unidad del bosquejo, la unidad de la predicación tiene que estar basada por esos 3 puntos principales y tenemos que tener nuestra vista puesta en esos 3 puntos principales. Ahora, la unidad del sermón solo puede conseguirse tanto escribiendo el asunto como el objeto antes de proceder a escribir el sermón. En este caso, antes de iniciar nuestros sermones debemos principalmente preguntarnos cuál es el asunto y cuál es el objeto o el objetivo por el cual me voy a basar en esta predicación. Si me voy a estar basando en un sermón de tipo textual, voy a buscar una cita y ese va a ser mi objetivo. Las divisiones van a estar dadas por el texto, pero las subdivisiones, que son las ideas, van a ampliar el texto. ¿Ok? Tienen que ser esas 3 cosas importantes para el bosquejo de tu sermón. Y es importante que de ahora en adelante las tareas que estemos realizando en este curso, ustedes hagan sus bosquejos siguiendo estas pautas. Primero, como ya dijimos, lo que es el tema del sermón, el texto del sermón, la introducción del sermón, la división del sermón, las subdivisiones del sermón y por último la conclusión con la administración. Hay que examinar si cada idea concuerda con toda la unidad del sermón. ¿Sí? Es importante esto, cada idea, no pueden hacer una idea diferente, la idea tiene que estar basada en el único objetivo que es el tema del sermón. Como conclusión, mencionábamos en la lección pasada,
Todo predicador debe portar con su Biblia y un cuaderno o dispositivo electrónico de sermones. Y este debe estar siempre preparado. Siempre debe estar preparado. Hay ocasiones de que nuestro pastor me ha dicho 5, 2 minutos, 3 minutos antes, ¿sabes qué? Voy a pedirte, Rigo, por favor, que prediques. Y entonces yo ya tengo preparado un sermón. ¿Por qué? Porque cargo con mis libros un documento, un cuaderno con mis sermones, o por ejemplo en este caso yo utilizo mucho mi laptop. Yo abro mi laptop y tengo mis sermones no recalentados, sino que son verdaderamente un mensaje que el Espíritu Santo ha estado trabajando en mí y que ahora me doy cuenta para qué el Señor lo tenía en ese momento. Hay que buscar que el Señor inspire los sermones aun cuando no sean asignados en fechas recientes para predicar. Los bosquejos les permiten a ustedes mantenerse a ustedes bien afilados, por así decirlo. Bien, lo que es entonados, podría decirse, para las alabanzas del cielo. Estos les permite que ustedes sean inspirados por el Espíritu Santo en sus sermones, utilizando un bosquejo que el Señor los inspire, ya sea en sus devocionales, están en sus devocionales y de repente dicen, esta es una lección que me gustaría predicar. Entonces toman su libro de bosquejos y comienzan a bosquejar cuál es el tema ahora de un bosquejo temático, por ejemplo. Y entonces buscan las divisiones y van e investigan en lo que es su libro de teología sistemática acerca de ese tema y después van a la cita bíblica en varias versiones y después de eso van a lo que es un comentario bíblico, el de Matthew Henry, o por ejemplo un comentario bíblico, el de John MacArthur. Todo esto y amplían mucho sus sermones. Y eso les mantiene a ustedes con un deseo apasionado de predicar, no solamente en la iglesia, sino a sus vecinos. No dicen algo, sino que tienen algo para decir. Hay que escribir los bosquejos de las predicaciones, pero recuerda que debes de dejar que Dios te hable. Ten a la mano la libreta cuando tengas devocionales diarias. Esto te ayudará a perfeccionar tus ideas. Otra de las cosas también, hay muchos que el Señor les habla a través de sueños. Hay otros muchos que les habla a través de algunas alabanzas, por ejemplo. Siempre tengan su libreta de bosquejo con ustedes. ¿Por qué? Porque esas ideas se verán plasmadas en los diferentes predicaciones y esto enriquecerá, sazonará mucho la predicación, hermanos, mucho sus predicaciones. Por ejemplo, van manejando y entonces empiezan a escuchar una alabanza o una idea, una frase de ahí en la radio cristiana y entonces se dan cuenta que ustedes pueden utilizarlo para la predicación con el tema el amor de Dios. Y entonces esa frase se estacionan ahí en el vehículo porque me ha pasado y buscan su sermón y entonces lo apuntan. O por ejemplo, uno de los hermanos en una alabanza utiliza alguna cita bíblica. En Efesios 3:14, por ejemplo, me ha utilizado. Y entonces tengo que detenerme porque tengo que apuntar esa cita porque el Señor me habla con poder y necesito hacer un bosquejo de esto. Hermanos, estas son las generalidades y la introducción a lo que se le conoce como son los bosquejos. Ahora, de aquí en adelante, vamos a iniciar con cuestiones también de suma importancia, pero que necesitan ustedes poner atención porque es mucha información. Que el Señor les bendiga y Dios los use poderosamente en cada una de sus predicaciones.